amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este portacubiertos. Tiene una combinación entre muy country y muy navidad, entonces espero me acompañen en todo el proceso para que aprendan a realizarlo. La verdad es una idea sencilla y muy económica, entonces manos a la obra. Y para este proyecto necesitamos materiales muy fáciles de conseguir. Esta es tela costal. Esta tela costal es con la que envuelven las frutas o las verduras, ¿sí? Cuando vamos a la plaza o al mercado, allí es donde están envueltas, pero esta está limpia porque nosotros la compramos ya por metro en sitios donde venden productos agrícolas o también ferreterías. Entonces de esta compran medio metro porque no venden menos, medio metro, y él viene de 1,50 de ancho. De aquí salen muchos proyectos, o sea que si vas a vender, fabuloso. También necesitamos pistola de silicona, con la silicona porque vamos a pegar con ella que es caliente, regla, una base acrílica para evitar de pronto manchar o dañar la mesa de trabajo, cinta alusiva a la Navidad, estampada o como quieras si la quieres en un solo tono, también botones o pompones para decorar los moños en el proyecto, de este millaré o cinta, la que a ustedes les guste, navideña, así que sea muy brillante, tijeras, y ya con estos materiales comenzamos. Estos son mis cubiertos, son un poco grandes, entonces el proyecto será un poco más grande de lo normal teniendo en cuenta el tamaño de los cubiertos. Aquí por ejemplo para el proyecto tomé una medida de 36 centímetros de largo y de ancho tiene 13 centímetros. Entonces si tus cubiertos son más pequeños o van a quedar muy flojos o muy perdidos en la cantidad de tela, entonces puedes dejarlo en un poco menos. Igual por eso es importante tener los cubiertos a mano para que así puedas medir y saber si es conveniente cortarlos del mismo tamaño al que les estoy indicando aquí o cortarlo un poco. Igual a medida que se va trabajando puedes arreglarlo y puedes ponerlo del tamaño que desees. Yo corté 4 piezas porque mi mesa tiene solo 4 puestos, pero si tu mesa es mucho más amplia o lo vas a poner en un evento que sea de muchos puestos, de más personas, entonces cortas varios. Entonces aquí voy a utilizar la pieza acrílica que les digo para no manchar o dañar la mesa de trabajo. Es normal que con el costal o fique se deshile porque esta tela tiene el punto de tejido muy amplio, entonces es normal que se nos deshilache, se nos deshile, pero eso es lo mismo que hace que se vea bonito el proyecto. Entonces aquí voy a doblar que quede aproximadamente una distancia tipo bolsillo, una distancia en la que reposen o descansen los cubiertos en él, y voy a pegar entonces con silicona caliente. Recuerden que como es caliente tenemos que tener cuidado con nuestras manos y de pronto apoyarnos o servirnos de la regla. Yo por lo menos tengo aquí una regla que es con la que voy a aplicar la silicona aquí en el borde. Voy a aplicar la silicona y cuando vaya a pegar no voy a poner mis dedos en el proyecto, si acomodo solamente así y me apoyo o me ayudo con la regla. Puede ser una regla metálica, si la regla que ustedes, o un instrumento que les ayude, cosa de que no se vayan a quemar. Entonces aquí uno separa y ahí sí ya como ha enfriado un poco más la silicona, entonces ahí sí ya puedes apoyar tus dedos sobre el trabajo. Estos sobrantes del costal luego los cortamos. Por ahora lo importante es pegarlo y entonces nos va a quedar de esta manera. Yo ya tengo uno un poco más adelantado, entonces aquí como pueden ver ya lo pegué y ya quedó el bolsillo. Ahora lo que hago es en esta parte quitar el exceso o lo dejamos también para el final. Voy a decorar con el millaré, ya puedo dejar aparte la ayuda del acrílico y tomo el millaré. La primera parte que se toma para decorar es la parte del bolsillo, aquí donde vamos a introducir, es la primera parte donde pegamos para evitar que cuando pongamos en otro lado el millaré de pronto no se nos vea tan bonito. Así sí, aquí lo pego con silicona. Ya pegué el millaré en todos los extremos de lo que es el bolsillo, aquí en la parte interna, por decirlo así, en los 4 que son los de mi mesa del comedor. Me ayudé con un cartón, con una pieza de cartón, e introduje así para evitar que
lo que estuviera pegando con silicona se me pegara a la parte inferior de la tela. Entonces así evito que esto suceda. Ahora lo que voy a hacer es que tomo el mismo millaré y comienzo a pegarlo con la silicona caliente por todo el contorno, incluyendo la parte superior de los bolsillos. Aquí ya he pegado entonces el millaré o cordón dorado que utilicemos para decorar, y nos quedan unas imperfecciones que se pueden dejar así, pero como normalmente queremos que queden las cosas muy bien terminadas, lo que vamos a hacer es que con las tijeras cortamos el exceso, o sea, lo que no nos gusta como se ve, lo que hacemos es que lo quitamos. Entonces así hacemos con todas las piezas que hayamos realizado, siempre teniendo cuidado de no cortar el cordón dorado, ¿sí? La decoración, para que también no se nos vaya a dañar. Entonces hacemos así con todos. Entonces ahí nos quedaría, miren que por detrás queda muy bien terminado, y aquí adelante entonces ya quedaría sin los excesos. Quitamos, esto hace algo de basura, la quitamos, la ponemos a un lado, y entonces así ya tenemos varios terminados, ¿sí? Así. Ahora lo que voy a hacer es que voy a decorar. Aquí hice unos moños, estos moños los voy a pegar en esta parte. Les voy a enseñar rápidamente cómo lo hice. Aquí les voy a retirar. Tengo una plantilla que es muy sencilla, esta la he compartido en otros videos. Es un cartón que la medida tiene de aquí a aquí 11, de aquí de ancho tiene 10 centímetros. Es una plantilla muy básica. Lo que hago es que tomo la cinta y voy a girar 3 veces, por decirlo así, ¿sí? Así voy a encintar, por decirlo así. Tomo un hilo dorado, o puede ser con aguja, que coso aquí por el centro. Para eso es ese orificio que tiene esta plantilla. Entonces introduzco el hilo, hago un nudo, por decirlo así, hago presión sobre él, acomodo también si quiero antes de anudar, ¿sí? Mire cómo da la forma. Anudo en la parte de atrás. ¿Sí? Lo saco de aquí, si lo saco organizándolo de una vez, pues trayendo las cintas hasta la parte baja, y entonces así nos queda los moños. Entonces este moño nos queda de ese proceso. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a pegar y introduzco aquí el cartón para que no se me vaya a pegar en la parte de atrás, y lo pego. Y después de haber pegado el moño, entonces lo que hice fue poner una aplicación en el centro. Puede ser un pompón o un botón navideño, lo que prefieras o lo que más te guste. Entonces así ya quedaría presentado en la mesa. Lo que hice fue que en la parte interior ubiqué una servilleta de estas de papel que vienen decoradas navideñas, lo puse en el interior, y así presento entonces los cubiertos. Lo más seguro es que a tus invitados les va a encantar. Esta idea inicialmente la tomé, por decirlo así, de una fiesta temática en la que asistí, pero era muy country, tenía muchas cosas campestres, pero me encantó pensar en decorarlos con cosas alusivas a la Navidad. Espero que a ustedes también les guste, que lo pongan en práctica. Recuerden que leemos sus comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte el video. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Arte en tus Manos.